Nuestro buen compañero Barthes ha desarrollado el tema del fundamentalismo y sus diferencias con respecto al tradicionalismo filosófico. 1. Escribí estas notas mientras leía cada día fragmentos del texto, planteando en muchas ocasiones preguntas interesantes. Por supuesto, leyendo y releyendo el manifiesto de principio a fin, creo que es posible eliminar algunas de ellas, pero las dejaré igualmente porque hacían parte de nuestra lectura junto a otros varios interrogantes. Para empezar, diremos que el término fundamentalismo es, en efecto, muy acertado y tiene una carga semántica propia. La mayor desventaja del uso de este término radica en que es necesario especificar a qué clase de fundamentalismo se refiere, pues en el ámbito rusófono normalmente se asocia al islamismo. Por otro lado, el fundamentalismo es una palabra que proviene de la teología protestante y que inevitablemente está asociada al etos modernista de la sociedad occidental, siendo el fundamentalismo una especie de reacción a las políticas de las potencias colonialistas y postcolonialistas. La analogía más cercana a esto lo encontramos en el comportamiento de los inmigrantes que una vez se asientan en un país que no es el suyo aspiran a ser más musulmanes que los musulmanes o más pakistaníes que los pakistaníes. Resulta imperativo depurar el significado de la palabra fundamentalismo usada por el autor, especialmente en todo lo que tiene que ver con la coincidencia terminológica y el despliegue de la posición que desarrolla. No obstante, consideramos que la elección de este término resulta adecuada para el tema que está tratando. Ahora que hemos aclarado lo anterior, vamos a entrar en el tema comparando las posiciones del tradicionalismo con las del fundamentalismo, poniendo énfasis en las diferencias, metas y objetivos de ambas filosofías. A partir de aquí comenzaremos a comentar las citas que hemos sacado. 1. Lamentablemente, el trabajo de V. Napolsky está lleno de malabarismos conceptuales haciendo uso de palabras como sincretismo, eclecticismo y otros elementos que trata en sus obras. Pregunta, ¿por qué el autor atribuye a los antiguos un sincretismo que rechaza y luego a través de varias citas dice que todo fue o podría haber sido diferente? Todas las innovaciones mencionadas por el autor, producto del contacto con culturas extranjeras, son condenadas como producto del tradicionalismo, pero porque este contacto es visto de forma negativa cuando se refiere al tradicionalismo y de forma positiva cuando el autor los enumera para sostener sus puntos de vista. 2. El autor ataca acertadamente lo absurdo del fundamentalismo ateo propio del conservadurismo burgués moderno y su deseo de hacer pasar por valores tradicionales los ideales occidentales de 1950. Tal afirmación nos resulta absolutamente correcta e incluso podríamos decir que la totalidad de las fuerzas conservadoras actuales son representantes de los ideales burgueses liberales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Frente a este último punto, podemos decir que tanto el tradicionalismo como el fundamentalismo son instrumentalizados por estas fuerzas, pues la mayoría de sus argumentos, ideas y conceptos son utilizados por los conservadores para justificar sus intereses, pero no se valora a tales doctrinas de forma positiva. 3. Por otro lado, el autor describe acertadamente y de forma sucinta el largo camino que ha recorrido el tradicionalismo desde las tesis originalmente formuladas por René Guénon hasta sus representantes actuales, sin hablar de las corrientes, temas, conceptos, problemas y errores que han surgido en su interior. Por otro lado, no habla de la influencia que ha ejercido Martin Heidegger en el tradicionalismo contemporáneo, aunque tal ausencia se explica debido a que esta influencia es bastante reciente y sus consecuencias aún están por ser evaluadas. Sin embargo, semejante ausencia plantea varios interrogantes. 4. El autor afirma que hemos llegado a un punto de que es imposible aceptar cualquier forma de teleología. Como el término teleología no es definido en el texto, entonces tenemos que interpretarlo según la definición clásica que dio de él Aristóteles, el responsable de introducirlo en el vocabulario filosófico. Aristóteles define la teleología como el movimiento de cada cosa hacia su propio, auténtico, lugar, en otras palabras, hacia Dios como principio, siendo este el propósito y el sentido de la existencia de cada cosa. La teleología intenta responder a la pregunta de por qué se mueve una cosa, mientras que las 4 causas establecidas por Aristóteles responden a las preguntas de por qué y cómo una cosa se mueve. La esencia de la teleología puede explicarse de forma breve usando el famoso ejemplo de Heidegger sobre la copa. La esencia, teleología, meta, de la copa consiste en contener dentro de sí el vino que es usado en la comunión, ritual. En un sentido cósmico, se trata del propósito último que tiene toda existencia y de intentar responder a la pregunta de por qué existe el mundo. Claro, se podría decir que Sócrates, Platón y Aristóteles son los filósofos responsables de la modernidad. Sin embargo,
esta objeción no elimina el problema sobre el significado de las cosas que ellos plantearon. El equivalente en la tradición a la idea de teleología sería el deber, vird, dharma, fidelis, y el destino. Sin entrar a explicar el asunto, solo diremos que el concepto filosófico de teleología es el equivalente a estas imágenes míticas. Por lo tanto, negar toda forma de teleología conlleva inevitablemente la negación de cualquier sentido de la vida, finalidad superior, destino o deber, lo que incluye el etos y la ética expresado hacia un principio, como lo son las deidades. Hay muchos ejemplos que podríamos usar, que van desde lo más refinado hasta lo más mundano y que podemos aplicar a la vida de los guerreros, sacerdotes, etc. Por el contrario, la negación de cualquier sentido o propósito y la teleología implica un sentido preestablecido de la vida termina por llevarnos al nihilismo propio de las sociedades liberales, con su libertad de pregunta, ¿por qué es necesaria esta posición y cuál es su utilidad para nosotros? 5. Más adelante dice, pero, al mismo tiempo, los tradicionalistas ponen en pie de igualdad todas las religiones, considerando al imperium como la única forma de organización sociopolítica, aunque tal forma de sociedad es obviamente progresista. Creo que en este pasaje se mezclan varios temas de forma oscura. Intentaremos desembrollarlos. El tradicionalismo no iguala las religiones, sino que las equipara ontológicamente, policentrismo, según los principios del nuevo espíritu antropológico de C. Levi Strauss y la lingüística estructural y postestructuralista, con tal de abordar el problema de lo sagrado. El tradicionalismo siempre ha cuestionado el progreso y su visión de primitivo/desarrollado. Por supuesto, el autor es consciente de esto y hemos hablado del tema, atacando el igualitarismo propio de la Ilustración y el multiculturalismo. Pregunta, ¿por qué se sostiene tal tesis? Además, no todos los tradicionalistas defienden la idea del imperio, especialmente los tradicionalistas de la cuarta ola a los que se refiere Baldr. Decir que la idea del sacro imperio no es tradicional no tiene sentido. El autor debe reconocer que las sociedades tradicionales de todo el mundo pueden crear doctrinas políticas igualmente sagradas, pero opuestas. Si a lo que se refiere el autor es a las especulaciones cuasi imperialistas y modernistas de la sociedad del espectáculo, entonces, según las reservas que hemos hecho al principio del artículo, estamos de acuerdo con su afirmación, pero este problema más que ver con el progresismo tendría que referirse a la modernidad reaccionaria. 6. Continuamos con las citas. La absolutización casi omnipresente de la idea de una sociedad tripartita sin otra alternativa, junto a los intentos de profundizar en este tema y no intentar buscar otros temas fuera del Vedanta que sirvió de modelo a Guénon. Tales afirmaciones no son ciertas, pues J. Evola basó sus obras no en el Vedanta, sino en el Tantra. Evola también habló mucho sobre las tres clases que componían tradicionalmente Europa, la nobleza militar, el clero y los campesinos, como de la llegada al poder del cuarto estado, es decir, la burguesía degenerada durante la Revolución Francesa, y el advenimiento de un quinto estado, el proletariado, que sería incluso más miserable. Adujín y Asoral han profundizado sobre el estatus y la metafísica de la tercera clase, los artesanos y campesinos, de los cuales Guénon y Evola no hablaron, otorgándoles su propia respetabilidad. Por otra parte, Tarasidas ha hecho una crítica bastante aguda de la absolutilización del modelo dumeciliano por parte de Adujín en su prefacio a la traducción del libro de la religión romana de George Dumézil. Finalmente, diremos que en la segunda edición de nuestro libro sobre la proximidad y el cerco hemos estudiado la imposibilidad de encontrar estos elementos aislados en la antigua sociedad germánica. Es por esa razón que siguiendo el ejemplo tanto de Julius Evola como de otros autores más recientes, hemos analizado en todos los libros que hemos escrito tales planteamientos no a la luz del sistema del Varna, sino haciendo énfasis en el sistema del Bab, que ignora por completo las prescripciones del Varna. En el misticismo oriental y europeo se dice abiertamente que lo importante no es quién eres en este mundo, sino la perfección espiritual que has alcanzado. Esta línea de pensamiento fuera del Varna siempre ha sido abordada por el tradicionalismo. Pregunta, si el autor conoce todo esto, ¿por qué calla sobre este asunto o no lo menciona? 7. Otra cita, una contradicción flagrante de los tradicionalistas es el postulado de que existe una escatología que abarca a todos los pueblos, religiones y doctrinas. El hecho de que este punto sea compartido por todos los tradicionalistas es producto de las evidencias empíricas mismas, especialmente si tenemos en cuenta que todas las teologías organizadas hablan de este problema. Y con esto no nos referimos únicamente al Kali Yuga, los griegos mismos, empezando por Hesíodo,
explicaron esta escatología señalando la degeneración antropológica de las diferentes razas humanas. Platón también toca este tema cuando dice que las almas humanas se forman a partir de diferentes metales, describiendo la degeneración de la sociedad debido a esto y poniendo un acento escatológico en el renacer de las almas compuestas por metales nobles. También podemos señalar que todo lo que existe en el mundo sublunar es mortal y que el hombre es un ser que comprende su propia mortalidad y se enfrenta a ella. La cuarta ola del tradicionalismo entiende la escatología en gran medida como este Zunto de Sein, ser para la muerte, que abarca desde el individuo hasta las culturas y civilizaciones. No discutiré las ideas escatológicas propias de la tradición germano-escandinava dada mi pertenencia a la misma, pero imaginemos que existe una comunidad tradicional o tribu donde la tensión y el mito escatológica nunca han existido. Tal tribu puede, quizás ya lo ha sido, asesinada por misioneros o colonos, por lo que el problema escatológico invade su sociedad, incluso aunque se trate de algo exterior. Si no se toma en cuenta la escatología, entonces resulta imposible darle cuerpo, significado y propósito a la desaparición de ese pueblo. No obstante, la evidencia demuestra que las culturas, de una forma u otra, han reflexionado sobre ese tema. Claro, también existe una corriente que intenta reducir el fin del mundo a acontecimientos puramente culturales como el colapso de los estados o la desaparición de los pueblos, etc. Pero tal interpretación es una secularización cultural y social de la escatología, es decir, una desacralización del mito que se ve reducido a una simple explicación política de los acontecimientos. El tiempo lineal propio de la modernidad intenta explicar el caos como simples sobresaltos de un continuum que siempre avanza, teoría de los ciclos, teoría de la catástrofe. Por esa razón consideramos que la etiqueta universalismo es inadecuada y preferimos hablar de la unidad en cuanto a un mismo destino. Por supuesto, este fin común no anula o equipara en absoluto la diversidad y riqueza de los caminos de quienes recorren Migal. 8. Siguiente cita. Pero si el problema no se da con respecto al plano intelectual ideológico, entonces podemos encontrar acaso en el tradicionalismo alguna enseñanza ética. ¿Acaso esta doctrina tiene un catálogo de virtudes? La respuesta a esta pregunta ya fue formulada por René Guénon y repetida por Adugin, incluso quien escribe estas líneas ha hablado sobre este asunto con Baldr. Seré bastante sucinto, el tradicionalista debe sumergirse en su tradición asimilando la ética y los valores que ella posee. Tal solución tan elemental fue respondida hace un siglo, por lo que el manifiesto fundamentalista no tiene nada que decir. Lo único que hace es blandir su lanza contra molinos de viento que no existen. En caso de que hablemos de una metaética, podríamos referirnos a la frase Semper Fidelis y Martru, las cuales podemos encontrar en todos los autores clásicos o en quien escribe estas líneas. Por supuesto, es necesario dejar claro que los ejemplos de quienes asumen estos principios los encontramos normalmente en el plano sociopolítico de la derecha, algo de lo cual hemos hablado anteriormente. Como resumen, diremos que los filósofos tradicionalistas se adhieren a las tradiciones religiosas que han adoptado y se guían por ellas. La tradición como modus vivendi y el tradicionalismo como axiología y metodología se entrelazan mutuamente. Incluso si tomamos el caso especial de Evola, que como dice Dugin fue un tradicionalista sin tradición, vemos que al final Evola siempre se adhirió al ideal ético romano. Pregunta, ¿por qué el autor del manifiesto fundamentalista ignora o calla estos detalles sobre el tradicionalismo que fueron formulados hace mucho tiempo atrás? Por supuesto, siguiendo la idea de Evola del hombre diferenciado se puede seguir una estrategia diferente y transitar por un camino mucho más accidentado, como lo es el sujeto radical, Dugin, y el otro comienzo, Heidegger. Sin embargo, este tema es mucho más antiguo, intelectual y existencial, alejándose de la polémica que estamos abordando. 9. Leyendo las partes finales del manifiesto, haremos unas últimas aclaraciones. El autor escribe lo siguiente: el tradicionalismo tiene muchos adeptos que creen según esta doctrina que el modelo de la sociedad de 1950 es ideal, lo cual no es más que una forma de escapismo. Estamos de acuerdo con esta afirmación, aunque aclararemos sus limitaciones temporales. En el discurso de la derecha occidental se nota mucho esta mezcla entre retórica tradicionalista y estética retro de la década de 1980, muy propia de los ambientes degenerados de la alt-right. Consideramos que la instrumentalización y uso de las ideas metafísicas por parte de estas subculturas y personas concretas que habitan la red es lamentable. Hemos escrito anteriormente sobre las trayectorias del tradicionalismo fuera del discurso político en otras ocasiones. Otra cita,
la propia tradición es sustituida muy a menudo por una versión liberal de los valores tradicionales. El proceso aquí descrito comenzó mucho antes de la aparición del tradicionalismo y afectó a todos los sistemas religiosos del mundo, es lo que llamamos la secularización y el tradicionalismo siempre fue crítico con ella. En este punto sin duda declaramos nuestra solidaridad con el fundamentalismo, pero rechazamos la siguiente afirmación: Guillaume Fey, ese tradicionalista de tercera ola. Guillaume Fey era un politólogo mediocre y nunca tuvo nada que ver con el tradicionalismo. Los análisis de Yeager Sakherab dejan claro este punto. Además, los mismos seguidores de las ideas arqueofuturistas son enemigos del tradicionalismo y muchas veces se presentan como gente irreligiosa. Frente a esto diremos que no todos los pensadores conservadores de derecha que usan metáforas e imágenes religiosas pueden considerarse tradicionalistas. En resumen, consideramos positivamente el artículo de Baldr, pero las preguntas que hemos planteado en nuestro artículo siguen sin respuesta. Por lo general, las respuestas que se da en estos casos son banales. Los críticos del tradicionalismo no han leído absolutamente nada sobre el tradicionalismo y, casi siempre, critican las propias fantasías que han creado. Sin embargo, esto no puede aplicarse a nuestro compañero. Baldr domina el discurso tradicionalista en su totalidad e incluso conoce cada uno de sus recovecos. Por lo tanto, las preguntas formuladas sobre las evidentes incoherencias y omisiones quedan en el aire. Uno tiene la impresión de que el objetivo del autor era presentar una doctrina mucho más débil a la luz de una nueva que resulta mucho más fuerte. Esta estrategia es sin duda muy usada en las polémicas filosóficas que se dan en las sociedades europeas. Cada autor busca los huecos en la doctrina precedentes con tal de demostrar su inoperancia. Al parecer lo mismo se da en nuestra sociedad. Como demostró muy brillantemente Martin Heidegger, todos los autores europeos, desde Aristóteles con su amo a Platón, pero amo aún más la verdad hasta a Nietzsche con su superación de todos los anteriores, no hacen otra cosa. Deseamos que el fundamentalismo desvía se alimente del fuego sagrado, das Heilige, y no del resentimiento. No obstante, este discurso muestra una vez más que el logos germánico es una comunidad activa, que cuestiona y busca todo el tiempo. En ese sentido, plantear la cuestión del fundamentalismo y sus principales definiciones tendrá que seguir una vía más sutil. Nuestra cultura tiene una frase muy hermosa al respecto: alabad por la mañana la noche y la cerveza que beberemos, veremos qué frutos nos depara el futuro. Un amistoso apretón de manos. Por Ascres Barte.